Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que la paz del Señor more en el corazón de cada uno de nosotros, amén. En estos tiempos difíciles, necesario que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté aquí en el corazón de cada uno de nosotros. Y es por esa razón, hermanos queridos, que vamos a compartir por esta ocasión un pasaje precioso escrito en 2 de Corintios capítulo 4 y vamos a leer el verso 7, 8 y 9. Y dice así la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Verso número 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahí donde estás, amado hermano, amada hermana, incline su rostro, vamos a pedirle dirección al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Reconocemos tu poder, tu majestad, tu grandeza, eterno Dios. Reconocemos, Señor, que sin usted nada somos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, permite que podamos entender esta palabra, que se quede no solamente en nuestra mente, sino que se anide aquí en nuestro corazón, Espíritu Santo, para poderla poner por obra todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, efectivamente, pues vamos a hablar del poder de Dios en nuestras vidas. Sí, de ese poder que día a día obra en nuestro caminar como cristianos. Que batallas vamos a tener todo el tiempo, que guerras vamos a tener todo el tiempo, de una o de otra manera, amados hermanos. Hoy el planeta pasa por una situación sin precedentes. El planeta pasa por tiempos de angustia, tiene a muchísima gente en el planeta angustiada. Hoy en día las radios, las televisoras, las noticias solamente hablan de la angustia del hombre. Pero hay una gran diferencia. Usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Usted y yo sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Usted y yo hemos puesto la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. En aquel que no escatimó esfuerzos y envió a su Hijo a morir en una cruz por usted y por mí. ¿Cuánto más no haría por nosotros? Amados hermanos, solamente debemos de confiar. De confiar porque su palabra dice que Él es quien va peleando nuestras batallas. Que Él, amada hermana, amado hermano, Él va levantando bandera de victoria delante de ti, delante de mí. Sí, Él es quien pelea nuestras batallas. Hermanos queridos, en las Escrituras vamos a encontrar muchos ejemplos de hombres que pusieron su confianza en el Señor. Y uno de ellos es David, aquel muchachito que fue levantado detrás de la majada, aquel muchachito que olía su vestidura a estiércol de ovejas, pero que Dios cambió esas vestiduras, las emblanqueció y lo vestió de lino fino y puso corona de rey. Ese hombre, ese rey, puso su confianza plena en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puso su confianza plena en Jehová de los ejércitos. Y es hacia allá donde nosotros debemos de caminar, poniendo nuestra confianza en aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. David, por 10 años, tú lo sabes, amada hermana, amado hermano, por 10 años él
sufrió persecución por el rey Saúl. Sí, persecución. Pero él nunca perdió la confianza en su Dios. Los invito a que vayan ustedes conmigo al libro de Salmos, capítulo 27, y vamos a ver un verso precioso, Salmo 27, verso 13, y dice así el verso 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué dice David? Que hubiera desmayado él si no creyese. La fe de David lo mantenía inamovible en la tierra de los vivientes. Él tenía la plena convicción, la certeza de que su Dios estaba en todo tiempo con él. Y ve el 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas en Jehová. Si esperas en Jehová. Esa esperanza que hubo en David, esa fe necesaria en David, esa esperanza de David, lo sostuvo durante toda su vida. Amados hermanos, esa fe, esa esperanza es la que debe de estar anidada en nosotros. Es la que debe de ser parte de nuestro día a día. Que el Señor, en medio de las dificultades, porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Él no nos dijo que no íbamos a tener problemas. Él no nos dijo que no tendríamos dificultades. No, Él nos dijo que en medio de esos problemas, que en medio de esas dificultades, Él estaría contigo, amado hermano. Que Él estaría contigo, amada hermana, en medio de esa preocupación. Él estaría contigo hasta el fin de tus días. Así lo dejó establecido el Señor. Solo nosotros debemos de poner nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Amados hermanos, vaya conmigo al libro de Samuel, capítulo 30, primera de Samuel, capítulo 30. Y esta es una historia donde David nos hace ver esa confianza, esa seguridad en nuestro Dios. Dice el verso 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amados hermanos, esta historia, una historia preciosa, cuando David, viviendo allá en Sinclad, en la tierra de Filisteos, en el tiempo del rey Aquis, fue invadido por amalecitas. Y se llevaron mujeres, se llevaron todas sus propiedades. Y el pueblo cayó, dice las Escrituras, en angustia, en dolor, tanto que quisieron apedrear a David. Y David en ese momento de dolor, de desespero, mire lo que él hizo. Se fortaleció, dice, en Jehová. Y lo que primero hizo fue acercarse hasta su Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer en estos tiempos de tribulación? En estos tiempos difíciles. Estar todo el tiempo al pie de nuestro Señor. Y David le dice al sacerdote Abiatar: pásame el efod. Se viste de sacerdote, porque recordemos que además de rey, David era sacerdote. Y le consulta, lo que primero hace es consultarle a Dios.
Si él podía ir detrás de aquellos que habían devastado su aldea. Y Dios le contesta, sí, David, síguelos. Síguelos porque allí te los entregaré. Y David lo hizo. Esa confianza que David tenía, esa seguridad que David tenía, vemos en este pasaje cómo él se acerca a Dios, seguro, confiado de que Dios le iba a dar la victoria, como efectivamente ocurrió en este texto. Recuperó todo lo que se le habían llevado, sus esposas, y llegó la paz a este lugar. Amados hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento, tenemos a Pablo. ¿Sí? Pablo allá en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 de Timoteo, el verso 7, él nos habla de que ha peleado la buena batalla de la fe. ¿Quién más que Pablo puede aseverar aquello? Ese hombre que fue perseguido, ese apóstol que sufrió persecución, ese apóstol que dice la palabra que fue latigado por 3 ocasiones, ese apóstol a quien lo apedrearon y estuvo en peligro de muerte, quien naufragó por 3 veces y en una ocasión estuvo 24 horas como náufrago en el mar. A ese apóstol a quien perseguido de muerte sus discípulos tuvieron que bajarlo a través de un muro para que no sea alcanzado por quienes querían matarlo. Ese hombre lleno del Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra. Aquel que no se movía sino era por el mover, por las indicaciones, por la dirección del Espíritu Santo. Ese era Pablo. Pablo, quien había puesto toda su confianza en aquel que lo había levantado. Aquel que sabía que muchas eran las aflicciones del justo, pero que de todas ellas lo libertaría nuestro Señor. Amén, hermanos. Así es nuestro Dios. Él lo único que espera es que nosotros tengamos la plena convicción, la certeza de que Él estará con nosotros en medio de estos tiempos difíciles. Por eso es que Pablo nos habla de ese espíritu de poder, lo dejó escrito allí en 2 de Timoteo 1:7, donde nos dice Pablo que el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vaya conmigo nuevamente al verso que leímos al inicio. Y mire lo que dice el verso 7 de 2 de Corintios capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Amados hermanos, ¿quién podría decir que nuestro Señor puso en nosotros que somos imperfectos, que somos hombres débiles, mujeres débiles, que vivimos en una carne corruptible, que somos frágiles, pero en nosotros Él puso ese tesoro? Por eso el texto dice que tenemos nosotros ese tesoro siendo vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Pablo, más que nadie, sabía que todo lo que él podía hacer no lo hacía con sus fuerzas, sino lo hacía bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese espíritu de poder, ese espíritu de dominio propio, como lo dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 13. Usted, amado hermano, yo, lo recibimos el día en que llegamos a los pies de Cristo. Vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sí, amados hermanos, ese sello está en usted y está en mí. Dice el libro de Efesios, voltee la hoja en el capítulo 3, versículo 20. Mire lo que dice. Capítulo 3, versículo 20. Aquel que es poderoso, hablando de Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, según el Espíritu Santo, Dios dándonos abundantemente a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Allí está la obra de Dios. Allí está la perfección del amor de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, nosotros debemos de confiar en aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y esa relación con el Espíritu Santo debe de ser en todo tiempo. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que está en ti, Timoteo. Aviva el fuego que está en ti. Y cuando hablaba de ese fuego, hablaba de ese poder, de esa llamita que está dentro de nosotros y que es el Espíritu Santo. Vaya conmigo al libro de Levítico y abramos el capítulo 6 de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 6. Y mire qué cosa más preciosa que el Señor nos revela en este verso. En el verso 12 del capítulo 6 de Levítico. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Así le decía Jehová a Moisés. No permitas que el fuego del altar se apague, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada día. En esa época, en el altar levantado, el Señor le pidió a Moisés que no permitiera que el fuego se apague. Hoy ese altar está aquí en nosotros y el Señor nos pide que avivemos el fuego que está en nosotros. ¿Y avivarlo cómo? Usted ha visto, usted en algún momento tiene que haber hecho una carne asada y está soplando allí con un abanico para darle oxígeno a esa llama, a ese fuego. Pues ese oxígeno para el Espíritu Santo que está en nosotros es la palabra de Dios, que hay que buscarla en todo tiempo, que hay que anhelarla y anidarla en nuestro corazón. Esta palabra es la que va a avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, para que así Dios pueda obrar con el poder que ha dejado en cada uno de nosotros. Amados hermanos, esto es importante tenerlo claro porque en el verso que leímos, vayamos nuevamente a segunda de Corintios, y en el verso 8 del capítulo 4, mire lo que dice. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Déjame decirte una cosa, amados hermanos. La tribulación, el apuro, la persecución y el estar derribado son momentos circunstanciales que el hombre vive. Pero el Señor nos dice que Él no permitirá que en esa tribulación tú llegues a estar angustiado, que tu alma no esté angustiada. Él lo único que quiere de nosotros es que tomemos la decisión. Mire, porque usted puede estar atribulado en todo, que es una condición del ser humano que vive bajo una circunstancia, pero Dios no va a permitir que usted esté angustiado. Pero es usted el que debe tomar la decisión de no pasar de este estadio de tribulación debido a las circunstancias que usted está viviendo
y llegar a estar angustiado, llegar a tener una aflicción del alma. Eso es lo que el Señor no quiere. Y para eso necesitamos estar en paz, en tranquilidad, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo que está en nosotros. Amados hermanos, el mensaje que quiero dejarte establecido, que aunque tú estés atribulado en todo, que aunque tú estés en apuros, que aunque tú estés perseguido, que aunque tú estés derribado, nosotros como cristianos debemos solamente de poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Si llegan momentos de dificultad, hacer lo que dijo Pedro en el capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 7, echando sobre él nuestra carga, que él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti, amado hermano, en estos tiempos donde el desespero ha llegado a muchísima gente, donde no saben hacer porque no se encuentra una solución para esta enfermedad que está azotando al mundo. Pero déjame decirte, amado hermano, que nuestra confianza debe de estar puesta en aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Así lo dice el Salmo. David sabía lo que escribía, amado hermano. Vaya conmigo al Salmo 121. Salmo 121. Y leamos el verso 1 y 2. Salmo 121. Y mire lo que allí nos dice el Señor. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Tu socorro solo viene de Jehová. Tu socorro, amada hermana, solo viene de Jehová. Quien hizo los cielos y la tierra. Quien dice que no dará pies al resbaladero. Que no se dormirá ni siquiera. Se adormecerá el que guarda a Israel. Y tú eres ese Israel espiritual para nuestro Dios. ¿Cómo no va a cuidar de ti, amada hermana, amado hermano? Solo tienes que tener la confianza necesaria. Solo tienes que entender que el Espíritu Santo que mora en ti y en mí es el que va a poner esa paz en nuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, necesaria para tomar una buena decisión. No nos dejemos intimidar. El diablo vino a robar y a destruir, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Vaya conmigo a Romanos, el último verso que vamos a leer, Romanos 8, Romanos capítulo 8, verso 32. Cosa más preciosa. Romanos 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquel que en una cruz de madera, amado hermano, entregó toda su sangre por ti, ¿no te dará todo lo que tú le pides? Solamente debes de creerlo. Solo debes de poner tu confianza en nuestro Señor. Solo debes de poner tu confianza en aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en mi vida. Solo debemos, como Pablo, atizonar el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros y vivir convencido que Él nos va a dar la salida en los tiempos más difíciles. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Que Dios te guarde, que Dios te fortalezca en estos tiempos difíciles. Amén. Que Dios te bendiga.